Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches diciendo: «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. «Estaba yo en la ciudad de Jaffa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las 4 puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía: «Levántate, Pedro. Mata el animal que quieras y come». Pero yo le respondí: «Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro». La voz del cielo me habló de nuevo: «No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro». Esto se repitió 3 veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que venían de Cesarea con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo: «Manda a buscar en Jaffa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor: «Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo». Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: «Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: «Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Si esta lectura te conmovió hoy, no te guardes esta gracia para ti. Al comentar o compartir este contenido, el algoritmo entiende que este mensaje es importante y lo hace llegar a más personas que quizás necesiten una palabra de esperanza en este momento. ¿Nos unimos para llevar el Evangelio a más hogares? Queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿alguna vez se han resistido a algo que Dios intentaba mostrarles? ¿Han experimentado ese momento en que sus convicciones más profundas fueron desafiadas, no por una idea humana, sino por la mismísima voz del cielo? Hoy, en las lecturas que se nos presentan, encontramos a Pedro precisamente en esa situación. Un momento de confrontación radical entre la tradición y la revelación divina, entre lo que siempre se había hecho y lo que Dios estaba haciendo de nuevo. El relato de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a un Pedro que es interrogado por los hermanos en Jerusalén.
Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Casi podemos sentir la indignación en las voces de estos judeocristianos. Para ellos, Pedro había cruzado una línea roja, violado un principio fundamental. Se había relacionado con gentiles, comido con los impuros, se había contaminado ritualmente. Pero Pedro no responde a la defensiva ni con excusas. En cambio, cuenta su historia. ¿Y qué historia? Estaba orando cuando tuvo una visión. Una gran sábana que descendía del cielo, llena de animales de toda clase, puros e impuros según la ley judía. Y entonces se oyó la voz de Dios: «Levántate, Pedro, mata y come». Presten atención a la respuesta de Pedro. «De ninguna manera, Señor». Qué fascinante paradoja encierran esas palabras. «De ninguna manera» y «Señor» en la misma frase. Es como decir: «Te reconozco como mi Señor Supremo, pero en este caso no te obedeceré». ¿Cuántas veces hacemos exactamente eso? Llamamos a Jesús Señor con nuestros labios, pero cuando nos pide que hagamos algo que desafía nuestra zona de confort, nuestra respuesta es esencialmente: «De ninguna manera, Señor». Pero la voz celestial no se intimida ante la resistencia de Pedro. Lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Esta frase, hermanos y hermanas, es revolucionaria. Dios declara que tiene el poder de transformar lo que se consideraba impuro en puro, de incluir lo que se excluía, de acoger lo que se rechazaba. Y Pedro, para su mérito, estaba atento. Cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron a su puerta y el Espíritu Santo le dijo que fuera con ellos sin dudarlo, obedeció. Y allí, en casa de Cornelio, un centurión romano gentil, sucedió algo extraordinario. Pedro estaba predicando acerca de Jesús cuando, de repente, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que oían la palabra, incluidos los gentiles. Entonces me acordé de la palabra del Señor, les dijo Pedro a los hermanos en Jerusalén. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pedro estaba diciendo: no fui yo quien decidió incluir a los gentiles, fue Dios. ¿Y quién soy yo para impedírselo a Dios? Esta historia nos confronta con una verdad incómoda. A veces, nuestras tradiciones más sagradas, nuestras convicciones más profundas, nuestros límites más celosamente guardados, pueden convertirse en obstáculos para la obra de Dios. Podemos estar tan apegados a lo que siempre ha sido que nos resistimos a lo que Dios está haciendo ahora. ¿Cuáles son las sábanas que caen del cielo en nuestras vidas hoy? ¿A qué grupos de personas mantenemos distancia porque no encajan en nuestras categorías de aceptables? ¿Quiénes son los gentiles en nuestro contexto? Aquellos a quienes consideramos impuros o indignos de formar parte de la comunidad de fe. Quizás sean los divorciados, los que luchan contra las adicciones, los de diferentes orientaciones sexuales, los que provienen de otras religiones, los que tienen un pasado problemático, los pobres, los inmigrantes. La lista podría continuar. Y Jesús nos dice lo mismo que le dijo a Pedro: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Es aquí donde nuestra lectura del Evangelio de Juan ilumina aún más esta verdad. Jesús se declara el buen pastor, el que conoce a sus ovejas y da su vida por ellas. Pero luego hace una declaración sorprendente. Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Otras ovejas, no de este redil. Jesús habla de los gentiles, de aquellos que no pertenecen al pueblo elegido de Israel. Y claramente dice: ellos también son mis ovejas. Vine por ellos también oirán mi voz. Esta es la visión expansiva del amor de Dios. No es un club exclusivo para unos pocos privilegiados. No es un grupo selecto basado en la etnia, el estatus social o la pureza ritual. Es un rebaño diverso, compuesto por ovejas de muchos rediles diferentes, todas reunidas bajo el cuidado de un solo pastor. ¿Y quién es este pastor? Jesús nos lo dice claramente. El buen pastor da su vida por las ovejas.
No se trata de un pastor mercenario que huye al ver el peligro. Se trata de un pastor tan comprometido con sus ovejas que está dispuesto a morir por ellas. Y eso fue precisamente lo que hizo en la cruz. Pero fíjense en algo crucial. Jesús dice, «Yo doy mi vida». Nadie se la quita. Él la ofrece voluntariamente. Tengo el poder de darla y el poder de volver a tomarla. Esta es una profunda declaración sobre la naturaleza del sacrificio de Cristo. No fue un accidente trágico ni una victoria sobre sus enemigos. Fue un acto deliberado de amor, un sacrificio voluntario por el bien de todas las ovejas, judíos y gentiles, puros e impuros, santos y pecadores. ¿Y cuál es la relación entre el pastor y las ovejas? Jesús dice, «Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen». No se trata de una relación superficial o distante. Es un conocimiento profundo e íntimo. Es el tipo de conocimiento que surge del tiempo compartido, de la confianza forjada, del amor compartido. Cuando Jesús dice que conoce a sus ovejas, no se refiere simplemente a que sabe sus nombres o puede identificarlas entre la multitud. Se refiere a que conoce sus corazones, sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Conoce cada cicatriz, cada herida, cada área de vergüenza o dolor, y a pesar de saber todo esto, o mejor dicho, precisamente porque lo sabe todo, elige dar su vida por ellas. Y las ovejas conocen al pastor, reconocen su voz, confían en su liderazgo. Lo siguen no por obligación ni por temor, sino por amor y confianza. Este es el tipo de relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Pero este es el desafío para nosotros, hermanos y hermanas. Si somos parte del rebaño de Cristo, estamos llamados no solo a seguir al pastor, sino también a reflejar su corazón hacia las demás ovejas. Estamos llamados a tener la misma visión amplia, el mismo amor inclusivo, la misma disposición a trascender las barreras que Jesús demostró. Esto significa que no podemos mantener categorías de nosotros y ellos en nuestros corazones. No podemos mirar a ciertas personas y pensar, nunca podrían ser parte de nosotros. Porque si Jesús estuvo dispuesto a dar su vida por ellos, ¿quiénes somos nosotros para excluirlos? Esto no significa que ignoremos el pecado ni que comprometamos la verdad. Jesús nunca hizo eso. Significa que reconocemos que todos nosotros, absolutamente todos, somos ovejas que necesitamos la gracia del pastor. Ninguno de nosotros está en el rebaño por mérito propio. Todos estamos aquí porque el pastor nos buscó, nos llamó y nos amó cuando aún estábamos perdidos. Pedro aprendió esta lección de forma impactante en aquella casa de Cesarea. Al ver al Espíritu Santo descender sobre los gentiles, no tuvo más remedio que reconocer, si Dios les dio el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron su historia, guardaron silencio. Luego glorificaron a Dios, diciendo, «Así que incluso a los gentiles, Dios les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida». Este es un momento de expansión de la conciencia, de apertura de horizontes, de reconocimiento de que Dios es más grande que nuestras limitaciones teológicas. Hoy se nos invita a esta misma expansión de la conciencia. Se nos desafía a examinar nuestros propios prejuicios, nuestras propias categorías de puro e impuro, las barreras que mantenemos entre nosotros y los demás. ¿A quiénes has mantenido alejado? ¿Qué voces has silenciado? ¿Qué historias te has negado a escuchar? ¿A quién le has negado un lugar en la mesa cuando Dios podría estar preparándole un lugar en el banquete celestial? Recuerda las palabras de Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Él siempre está expandiendo el rebaño, siempre trayendo más ovejas al redil. Nuestra tarea no es ser guardianes en la puerta, decidiendo quién puede o no entrar. Nuestra tarea es ser ovejas amorosas que acogen a las demás ovejas que el pastor trae. ¿Y cómo hacemos esto? Empezamos escuchando de verdad. No para juzgar ni condenar, sino para comprender, escuchando las historias de las personas, sus caminos, sus luchas. Pedro tuvo que escuchar la historia de Cornelio antes de comprender lo que Dios estaba haciendo.
Continuamos abriendo nuestros corazones, permitiendo que Dios desafíe nuestras suposiciones, derribe nuestras barreras, expanda nuestra capacidad de amar. Esto puede ser incómodo, lo fue para Pedro, pero es necesario para el crecimiento espiritual. Y luego actuamos. Cruzamos las fronteras que nos separan de los demás, comemos con los impuros, entramos en los hogares de los gentiles. No porque estemos comprometiendo nuestra fe, sino precisamente porque la vivimos. Fe en un Dios que ama al mundo entero, que envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Esto no es fácil. Pedro recibió críticas de sus propios hermanos en la fe. Ustedes también podrían recibirlas. Pero recuerden, no buscamos la aprobación humana, sino la obediencia a Dios. Y cuando Dios se manifiesta claramente, cuando el Espíritu Santo obra con claridad, nuestra única respuesta apropiada es: ¿quién soy yo para detener a Dios? Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo profundamente dividido. Divisiones de raza, clase, política, religión, nacionalidad. Pero el Evangelio de Jesucristo es un mensaje de reconciliación, de derribar muros, de crear una nueva humanidad donde no haya ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Que seamos agentes de esta reconciliación. Que seamos aquellos que, como Pedro, estén dispuestos a cambiar de mentalidad, a expandir sus corazones y a derribar sus barreras. Que seamos una comunidad que refleje el corazón del buen pastor, un corazón que conoce a todas las ovejas, que las ama a todas, que da su vida por todas ellas. Y cuando veamos a Dios obrar algo nuevo, algo que desafíe nuestras cómodas categorías, que nuestra respuesta no sea de ninguna manera, Señor, sino habla, Señor, porque tu siervo escucha. Que tengamos la humildad de reconocer que Dios siempre es más grande que nuestra comprensión, siempre más amoroso que nuestras teologías, siempre más inclusivo que nuestras instituciones. Al final, habrá un solo rebaño y un solo pastor, judíos y gentiles, santos y pecadores, ricos y pobres, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, todos reunidos alrededor del trono, adorando al Cordero que fue inmolado y que dio su vida por todos nosotros. Que comencemos a vivir esta realidad celestial aquí y ahora, que nuestros corazones sean tan amplios como el corazón de Dios, que nuestro amor sea tan inclusivo como el amor de Cristo, que nuestra comunidad sea un reflejo del reino, donde todos son bienvenidos a la mesa, donde todos tienen un lugar, donde todos son conocidos, amados y valorados como preciosas ovejas del buen pastor. Que el Señor nos bendiga en este camino de transformación. Que nos dé ojos para ver lo que está haciendo, corazones para acoger a quienes Él trae, y valor para seguir al buen pastor a donde quiera que nos guíe, hoy, mañana y siempre. Amén. Deja tu amén o petición de oración en los comentarios. Nuestra comunidad es un espacio de intercesión y al interactuar con el video ayudas al canal a crecer para que podamos continuar nuestro camino diario a través de la palabra. Que Dios bendiga tu generosidad al ayudarnos a difundir la luz de Cristo. Santo Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.